Buenos días, somos el grupo número 5 de Psicopatología. Estamos conformados por Francibel Rico, Sabrina Ramírez, Sonelvi Mendoza y mi persona Raimaris Mejías. Le vamos a hablar sobre las alteraciones cromosómicas, que estas no son más que las enfermedades causadas por alteraciones en el número o estructura de los cromosomas. Estas están conformadas por el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter, o también llamado síndrome de varón infértil, es una forma de hipogonadismo masculino que se caracteriza por la presencia de uno o más cromosomas X supernumerario. Su fenotipo es evidente después de la pubertad. En su cuadro clínico tenemos que físicamente no hay ningún dato anómalo hasta la pubertad, en donde se observa signos de hipogonadismo, que esta tiene tendencia a la obesidad. Esto presenta estatura mayor al promedio, hombros estrechos, caderas anchas, testículos pequeños, disminución en concentración de andrógeno, azoospermia e inteligencia verbal disminuida. Tenemos que la degeneración de los túbulos seminíferos comienza en la etapa fetal, progresa hasta la infancia, luego se acelera en la pubertad, de tal forma que los testículos de los varones adultos se caracterizan por la hialinización de los túbulos seminíferos. Tenemos en sus efectos hormonales que la activación del eje hipófisis-gónada se presenta a los 3 meses de manera similar que los varones sanos. Tenemos que durante la mini pubertad, en los sujetos de 47XXY sigue siendo relativamente normal, y durante la pubertad las concentraciones de LH y FSH se incrementan a un nivel de rangos hipogonotrópicos. La inhibina B se disminuye y la testosterona, luego de estar incrementada, se estabiliza a un rango normal bajo para los varones sanos. En el 47XXY, los pacientes son altos, delgados y tienen las extremidades más largas en relación al resto del cuerpo. Estos parecen físicamente normales, pero hasta la pubertad. Esta aparece en una edad normal, pero los testículos siguen siendo pequeños y los caracteres sexuales secundarios permanecen infradesarrollados. En algunos casos de estos pacientes se presenta ginecomastia. En este caso, los pacientes de síndrome Klinefelter suelen ser infértiles. En la edad adulta, la deficiencia persistente de andrógeno, esto puede dar lugar a disminución del tono muscular, pérdida de la libido y la reducción de la densidad mineral ósea. En su incidencia tenemos que al menos un caso por cada 1000 de sexo masculino, y uno de los cromosomas X está inactivo. En su etiología tenemos que se puede ser en consecuencia de errores en la meiosis 1 paterna, ya por falta o por error de la recombinación XP-YP en la región pseudoautosómica. Existen diversas variantes de síndrome Klinefelter con cariotipos diferentes al 47XXY, como 48XXYY, 48XXXY y 49XXXY. Tenemos que los cromosomas adicionales, aunque estos estén inactivos, estos pueden causar un fenotipo anormal, con un grado más elevado de dismorfia, un desarrollo sexual menor y un mayor deterioro en la mentalidad. Tenemos que la virilidad y comprensión verbales están por debajo de la de los hombres normales y puntúan menos en test de inteligencia. Muchos de los niños que están afectados por esto presentan un ajuste psicosocial bajo, y también en las dificultades del lenguaje. Para ellos puede provocarle timidez, inseguridad y inmadurez. En el 47XYY tenemos que esta constitución cromosómica no se asocia con un determinado fenotipo anormal, y que los hombres con este cariotipo no pueden diferenciarse a los hombres normales 46XY. Estos tienen inteligencia normal, estos no son dismórficos, suelen tener fertilidad y no tienen riesgo en tener hijos con anormalidades. Tenemos que sus puntuaciones en el CI están entre 10 y 15 puntos por debajo de la media. En su etiología tenemos que esto es por una disyunción paterna en meiosis 2
que se origina por espermatozoides YY. En su incidencia tenemos que son recién nacidos vivos de sexo masculino, 1 por cada 1000. Tenemos la trisomía, que es 47XXX. Estas, aunque son más altas que la media, las mujeres con trisomía X no tienen un fenotipo anormal, pero algunos casos se detectan en clínicas infértiles. En estudios de seguimiento se ha demostrado que las mujeres con trisomía X presentan los cambios de los cambios de pubertad en una edad normal y que la mayoría son fértiles. En estas suelen ocurrir comportamientos anómalos, en especial en la transición de la adolescencia a la edad adulta. En citología tenemos que en las células 47XXX, 2 de los cromosomas de estas células están inactivos. Casi todos los casos no son producidos por la meiosis materna y la mayoría en meiosis 1. Tenemos la incidencia que aparece en 1 de cada 1000 recién nacidas y tenemos el tratamiento del síndrome de Klinefelter, que si los niños no tienen tratamiento, esto puede producir mayor riesgo de problemas en el desarrollo. Sin embargo, con una intervención precoz, con facilidad en el ambiente positivo, con soporte cognitivo y psicológico, métodos de estudios adaptados y seguimiento médico que incluye el tratamiento hormonal, estos varones pueden llegar a pueden desarrollarse de forma normal. El tratamiento sustitutivo que se usa con la testosterona, se debe empezar en la pubertad, que es alrededor de los 12 años, y el tratamiento debe ser monitorizado por un especialista para visualizar las dosis y también vigilar los efectos secundarios que puedan tener esto, como hipercolesterolemia y poliglobulia. ¿Qué es el síndrome de Turner? Es un trastorno cromosómico que se caracteriza por talla corta, disginesia gonadal con infantilismo sexual, pterygium coli, disminución del ángulo cubital, implantación baja del cabello y monosomía parcial o total del cromosoma X. La constitución cromosómica más frecuente del síndrome de Turner es 45X. Muchas veces esta se encuentra escrita de una forma incorrecta, como lo es 45XO, que es cuando carece de un segundo cromosoma sexual. Sin embargo, alrededor del 50% de los pacientes presentan otros cariotipos. Cerca de una cuarta parte de los casos de síndrome de Turner son mosaicos, en los que una proporción de células son 45X. Los cariotipos más frecuentes y su prevalencia son los que se encuentran en la siguiente lámina. Las anomalías típicas del síndrome de Turner son disginesia gonadal, que generalmente son gónadas en forma de cinta por un fallo en el mantenimiento del ovario. Básicamente este es el cuadro clínico que se encuentra en el síndrome de Turner. Hay una cara muy peculiar, cuello ancho, implantación posterior baja del cabello, tórax ancho con pezones muy separados y una elevada frecuencia de malformaciones renales y cardiovasculares. Una de las principales manifestaciones del síndrome de Turner en la infancia es la talla baja. Ya desde muchos años se ha estado implementando un tratamiento con hormonas GH recombinante humana para tratarla, el cual le ha proporcionado una talla a estas niñas de entre 6 a 12 centímetros. La inteligencia de estos pacientes se suele considerar normal, aunque alrededor del 10% muestra un retraso significativo del desarrollo, que obliga a una educación especial. Sin embargo, incluso entre las pacientes con inteligencia normal, a menudo se aprecian deficiencias en la percepción espacial, en la organización motora perceptiva o en la ejecución motora fina. Los pacientes con síndrome de Turner tienen un elevado riesgo de alteraciones en el ajuste social. En un estudio, al comparar niñas 45X con el X materno, con las que tienen el X paterno, se evidenció que las primeras tenían peores habilidades sociales. Tampoco se conoce el 45X, que suele ser letal intrauterino y completamente compatible con la vida después del nacimiento.
Los genes perdidos responsables del genotipo del síndrome de Turner deben residir específicamente en los cromosomas X y Y. En la etapa adulta, la infertilidad es un motivo frecuente de consulta. Es importante señalar que la transición de las adolescentes con síndrome de Turner a la etapa adulta requiere vigilancia médica estrecha, debido a los riesgos aumentados para DM1 y DM2, tanto para hipotiroidismo, osteoporosis, hipertensión, enfermedad cardíaca isquémica, dilatación y disección aórtica. También puede ocasionar enfermedad inflamatoria y enfermedad celíaca. Al contrario de lo que ocurre en otras aneuploidías, en los cromosomas sexuales, las mujeres con síndrome de Turner suelen identificarse en el momento del nacimiento o antes de la pubertad por sus características fenotípicas. Ya en esta parte de la explicación estaríamos entrando en lo que es el diagnóstico del síndrome de Turner. Este se da más que todo de manera prenatal. El síndrome de Turner se basa en edema fetal por ultrasonografía, en las concentraciones anormales de gonadotropinas coriónica, estriol no conjugado y fetoproteína en tamizaje de suero materno o bien realizando un cariotipo fetal por edad materna avanzada. Los productos afectados se abortan de manera espontánea en un 99% de los casos. Sin embargo, las niñas que llegan al nacimiento tienen un pronóstico similar a cuando el síndrome de Turner se diagnostica postnatalmente. Los datos patognomónicos en la recién nacida son edema en manos y pies, piel redundante en nuca o ambos. Esta última es secundaria al higroma quístico en útero. La presencia de una cardiopatía hipoplásica izquierda o aorta bivalva permite sugerir la presencia de un síndrome de Turner. En la infancia se diagnostica por talla baja y en la adolescencia por falta del desarrollo puberal. Este síndrome debe excluirse en cualquier adolescente con amenorrea primaria y en ocasiones secundaria, en especial si está presente una talla baja. El diagnóstico se establece con un cariotipo en sangre evaluando al menos 30 células. El riesgo de gonadoblastoma se encuentra aumentado en un 7 a un 30%. En las pacientes con síndrome de Turner que tienen una población celular con Y. La incidencia de este síndrome es mucho menos frecuente que otras aneuploidías de los cromosomas sexuales. Su incidencia es de una recién nacida en 4.000. Trastorno del desarrollo sexual y gonadal. El sexo genético de un feto se establece en el momento de la fecundación, básicamente en los estadios embrionarios iniciales. Los genitales externos consisten en un tubérculo genital, un par de pliegues uretrales y otros labios escrotales también pareados. El sexo masculino, que es de cariotipo 46XY, las células de Leydig de los testículos fetales producen andrógenos, que estimulan a los conductos mesonéfricos, antes también llamados wolfianos, a formar el pene, bolsas escrotales, cordón y vesículas seminales. Las células de Sertoli producen una hormona que es una sustancia inhibitoria mulleriana que suprime la formación de los conductos mesonéfricos, antes también conocidos como mullerianos. Así, a partir de este estado indiferenciado, los genitales externos masculinos se desarrollan. Básicamente cuando el gen SRI, que es el gen de la diferenciación testicular, no está presente. La gónada se convierte en un ovario, lo que indica sexo femenino, que es el cariotipo 46XX, con involución de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos, que forman útero y trompas de falopio. En algunos recién nacidos es difícil o imposible determinar el sexo, debido a que los genitales son ambiguos, con anomalías que lo hacen parecerse a los del sexo cromosómico opuesto. Estas anomalías varían entre las hipospadias en el hombre, que es una anomalía del desarrollo en la que la uretra se abre y parte ventral del pene o del perineo,
y la hiperplasia del clítoris en mujeres, que es el agrandamiento del clítoris. En algunos pacientes existe tejido ovárico y testicular, un trastorno denominado hermafroditismo. Tenemos el hermafroditismo verdadero, que es: este hace referencia a aquellos individuos que presentan unos genitales ambiguos poco desarrollados y sin evidencia clara y genética, también histológica, sobre el origen de los mismos. Por lo tanto, son sujetos con diferencias anatómicas desde el inicio del desarrollo embrionario. Se hace difícil el diagnóstico del sexo por poseer diversos grados de variación en la diferenciación de los órganos reproductivos, o por ser un sexo genético distinto al sexo fenotípico. Por tal motivo, la diferenciación sexual masculino y femenino comparte 3 niveles geológicos, los cuales son el sexo genético, el gonadal y el genital. El sexo genético hace referencia a los gonosomas, o también llamados cromosomas, los cuales son XX en la mujer y XY en el hombre. Tenemos el gonadal, que se relaciona con los órganos productores de células germinales o gametos femeninos y masculinos, como lo son ovarios y testículos. Y por último, el genital, que son los órganos sexuales internos y externos, como lo son la vulva y pene y sus respectivos anexos. Cuando existe alguna discordancia entre los niveles antes mencionados, se presenta un estado intersexuado, o también llamado hermafroditismo. Pseudohermafroditismo. Los pseudohermafroditas son pseudo porque, al contrario de los hermafroditas verdaderos, solo poseen tejido gonadal, en el que determina su constitución cromosómica. Las mujeres pseudohermafroditas tienen cariotipos 46XX con tejido ovárico normal, pero con genitales externos ambiguos o masculinos, tal como los pseudohermafroditas masculinos son 46XY con genitales externos incompletamente masculinizados o femeninos. El pseudohermafroditismo femenino se debe en general a una hiperplasia suprarrenal congénita, que es un trastorno autosómico recesivo originado por defectos específicos de enzimas de la corteza suprarrenal, necesarias para la biosíntesis de colesterol, que producen la virilización de los lactantes del sexo femenino. Además de representar una causa frecuente de pseudohermafroditismo femenino, la hiperplasia suprarrenal congénita es la causa de aproximadamente la mitad de todos los casos de ambigüedad de los genitales externos. El desarrollo ovárico es normal, pero una producción excesiva de andrógenos causa masculinización de los genitales externos, con aumento de tamaño del clítoris y fusión de los labios con formación de una estructura parecida a un escroto. La causa de pseudohermafroditismo en individuos 46XY, es decir, en hombres, incluyen además de los trastornos de la formación de los testículos durante el desarrollo embrionario, las anomalías de las gonadotropinas, los errores de la biosíntesis y el metabolismo de la testosterona. También las anomalías de las células diana y de otros andrógenos. Todos estos trastornos son heterogéneos desde el punto de vista clínico y genético, y en algunos casos pueden no ser más que leves manifestaciones de la misma causa, que subyace en el hermafroditismo verdadero. En el pseudohermafroditismo masculino, las gónadas son exclusivamente testículos, pero los conductos genitales y los genitales externos están incompletamente masculinizados. Otro trastorno bien estudiado es un síndrome ligado al cromosoma X, conocido como síndrome de inestabilidad androgénica, también antes denominado feminización testicular. En este trastorno, las personas afectadas son cromosómicamente masculinas, es decir, cariotipo 46XY, pero presentan genitales externos femeninos y en apariencias normales, aunque tienen una vagina ciega o en fondo de saco y carecen de útero y trompas. El vello axilar y púbico en este caso es escaso, tal como lo indica su antigua denominación feminización testicular.
Existen testículos en el abdomen o en el canal inguinal, donde a veces se confunden con hernias en niños que, por otra parte, parecen mujeres normales. Por ello, la asignación de sexo no constituye un problema y el desarrollo psicosexual y la función sexual de estos pacientes son los de una mujer normal, excepto en lo que se refiere a la fertilidad. Aunque los testículos segregan andrógenos de forma normal, no existe respuesta en ellos. A ellos en los órganos debido a una ausencia de receptores androgénicos en el citoplasma de las correspondientes células diana. La insensibilidad a los andrógenos se ocasiona en aquellos sujetos que son genéticamente masculinos porque poseen un cromosoma Y pero que son resistentes a los andrógenos. Este cuadro clínico fue descrito inicialmente en 1953 por Morris, quien lo bautizó como síndrome de feminización testicular, debido a que los sujetos tenían la apariencia de una mujer normal, pero el cariotipo de un varón. En cuanto a su etiología, podemos decir que este es ocasionado por una mutación en el gen que codifica los receptores de andrógenos. En este tipo de trastorno no hay un déficit enzimático, no hay un déficit hormonal y tampoco hay un déficit de andrógenos. Lo que sucede es que durante el desarrollo embrionario la acción de la hormona antimülleriana causa la regresión de los cuerpos de Müller. No hay cuerpos de Wolff, no hay virilización de los cuerpos cavernosos, por lo tanto no hay pene y no hay el desarrollo de una bolsa escrotal. Asimismo, lo único que perdura es una vagina corta y ciega. De igual forma, el síndrome de insensibilidad a los andrógenos se suele subclasificar de acuerdo a su magnitud o su extensión. En este caso los podemos denominar una forma completa, en una forma incompleta y en una forma leve. El síndrome de insensibilidad a los andrógenos en su forma completa, también denominada síndrome de Morris, se presenta en aquellos sujetos que no tienen ningún tipo de respuesta frente a los andrógenos y por lo tanto el desarrollo de los genitales externos es completamente femenino. Asimismo, las gónadas son testículos azospérmicos de localización variable y el diagnóstico se suele realizar en la pubertad cuando no se desarrolla ningún tipo de menstruación y en la edad adulta cuando se hacen estudios por esterilidad. Asimismo, tenemos la forma incompleta o parcial que tiene una variación clínica bastante importante, ya que este va desde una feminización casi completa hacia una masculinización casi normal pasando por estados de ambigüedad sexual. En cuanto a los estados de ambigüedad sexual, este se suele diagnosticar durante el nacimiento o en la infancia, mientras que aquellos sujetos catalogados como masculinos tienden a padecer micropene, criptorquidia e incluso hipospadia. Durante su edad adulta o en la pubertad tienen un aspecto euconoide y suelen presentar algunos grados de ginecomastia, mientras que aquellos sujetos catalogados como femeninos suelen presentar clitoromegalia y la fusión de los labios y el vello púbico. Finalmente, la forma leve, también conocida como síndrome del varón infértil, tiende a manifestarse en aquellos sujetos que aparentan ser hombres normales, sin embargo, aquellos que tienen signos de hipovirilización o también aquellos que tienen algún grado leve de ginecomastia. Asimismo, el grado de maduración de las células germinales va a determinar el grado de fertilidad de las células del mismo, el tratamiento sustitutivo o la donación de esperma. Por otra parte, tenemos el síndrome de la supermujer, que es una aneuploidía de cromosomas sexuales que se presenta en aquellas mujeres que tienen un cromosoma X adicional. Este tiene una variación clínica muy importante, ya que puede ir desde formas leves hasta formas clínicas, físicas y psicológicas muy complejas. En este caso tenemos que este síndrome se desarrolla con una incidencia de aproximadamente un caso por cada 1000 nacimientos femeninos y solo el 10% se suele diagnosticar. De acuerdo a la descripción clínica podemos mencionar 3 aspectos muy importantes: las características físicas, las características clínicas y las características psicológicas. Respecto a las características físicas, no hay dismorfologías faciales o signos físicos muy importantes o significativos dentro de este trastorno. Sin embargo, hay algunos signos menores que se pueden mencionar, como la clinodactilia, el hipertelorismo, la hipotonía, también hay la hiperreflexia de las articulaciones, se suele presentar la fusión de los dedos, pie plano, tórax enfundiforme, así, etc. En cuanto a las características clínicas, no hay alteraciones físicas o específicas dentro de este trastorno, pero hay algunas manifestaciones que se suelen presentar
con bastante generalidad, como las anomalías genitourinarias, es decir, la presencia de un solo riñón, displasias renales o malformaciones ováricas. Asimismo, se suelen presentar alteraciones cardíacas como tapones auriculares y ventriculares, pueden estar presentes estenosis aórticas, coartaciones aórticas o estenosis pulmonares. Por otra parte, tendríamos las manifestaciones psicológicas que se suelen presentar, especialmente hay una mayor probabilidad de que niños y bebés, tengan una mayor probabilidad de presentar un desarrollo importante, específicamente en áreas del habla, del lenguaje y de las habilidades motrices. Eso va a ser debido a la hipotonía. En cuanto al lenguaje receptivo, este va a ser el más afectado o el más trastornado a diferencia del lenguaje expresivo. Esto se denomina dispraxia comunicativa, mientras que frente a las alteraciones motrices se van a observar, el sujeto puede presentar o puede empezar a caminar con retraso y tener problemas de coordinación. Esto va a estar representado o va a estar relacionado sobre todo a la falta de tono muscular y a los problemas de coordinación. También estos sujetos pueden presentar problemas de atención y problemas de adaptación que van a verse relacionados específicamente con las funciones ejecutivas del mismo que se van a encontrar disminuidas. Estos sujetos también pueden tener una inmadurez social frente a los compañeros, ya que ellos en conjunto con trastornos cognitivos o trastornos de las funciones ejecutivas las niñas pueden volverse mucho más vulnerables frente a las presiones sociales de pares y la victimización. La etiología, la trisonomía X, se produce por un evento de no disyunción en el cual los cromosomas X no se separan adecuadamente durante la división celular, ya sea durante la gametogénesis, generando un producto de la concepción trisómica, o después de la concepción, conocida como la no disyunción posigótica. El diagnóstico, el estudio del calotipo en sangre periférica es la prueba más común utilizada para el diagnóstico. La amniocentesis prenatal o el muestreo de vellosidades coriónicas, CBS, también identifican un porcentaje de pacientes con trisonomía X. Sin embargo, se recomiendan estudios de confirmación después del nacimiento mediante la técnica FISH para estudiar las células, para evaluar el mosaicismo. Las manifestaciones físicas y psicológicas de la trisonomía X son variables y se deberá considerar realizar un estudio del cariotipo en las mujeres que presentan retraso del desarrollo en el habla y o motriz, la hipotonía, hipertelorismo, estatura alta, insuficiencia ovárica prematura o insuficiencia ovárica primaria, discapacidad intelectual, déficit de atención o déficit de atención con hiperactividad, ansiedad, trastornos del humor u otros trastornos psiquiátricos. En la evaluación y el tratamiento, en cuanto a las bebas y las niñas con trisonomía X, estas deben someterse a una evaluación de las características médicas y psicológicas del trastorno. En las bebas y las niñas pequeñas se deberá realizar una ecografía renal y una evaluación cardíaca. En la historia clínica deben incluir preguntas con relación a ausencias o movimientos atípicos, ya que las mujeres con trisonomía X pueden sufrir algún trastorno convulsivo y anormalidades en el electroencefalograma y puede presentarse como ausencia de convulsiones o convulsiones parciales. Las mujeres adolescentes y adultas que tienen una menarquía tardía o irregularidades menstruales o problemas de fertilidad en su defecto deben ser evaluadas por un endocrinólogo o un ginecólogo para detectar anomalías hormonales o que señalen una insuficiencia ovárica que podría asociarse a la trisonomía X. Debe considerarse la estimulación temprana del desarrollo, los servicios de logopedia, ecoterapia, la fisioterapia y especialmente si los resultados de la evaluación muestran un puntaje dentro del rango de retraso o fronterizo. Es importante que las mujeres con trisonomía X que tengan asociada trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ansiedad u otros problemas mentales realicen una consulta pediátrica de desarrollo, un psiquiatra o un neurólogo para hablar acerca de posibles tratamientos para el comportamiento y medicamentos. En tal caso que lleven los tratamientos con medicamentos, estos son los mismos que para las personas de normales. Sin embargo, se recomiendan de dosis bajas debido al compromiso neurológico y del desarrollo más complejo en los casos de la trisonomía X. El síndrome del
del superhombre o el síndrome XYY, también conocido como el síndrome del supermacho o síndrome de Jekyll, es un trastorno genético, especialmente una trisomía, donde los cromosomas sexuales, donde el hombre recibe un cromosoma Y extra y produciendo el cariotipo 47 o XYY. Con frecuencia, esta alteración cromosómica no causa características físicas inusuales o problemas médicos. Los jóvenes y adultos con el cariotipo 47 XYY son regularmente varios centímetros más altos que sus padres y hermanos, además de que acostumbran a tener las extremidades bastante largas en proporción a su cuerpo. Los niveles de testosterona prenatal y postnatal son más altos en hombres con el cariotipo 47 XYY, pero la mayoría tienen un desarrollo sexual normal y por lo general son muy fértiles. Este síndrome no ha sido identificado por las características físicas. La condición es usualmente detectada solo durante análisis genéticos. El comportamiento característico que posee este síndrome es que los jóvenes con el cariotipo 47 XYY tienen mayor riesgo a padecer problemas de aprendizaje por encima del 50% y retardo en el desarrollo del lenguaje. Las causas de este síndrome ocurre como un evento aleatorio durante la formación del espermatozoide y un error en la división celular durante la anafase 2 de la meiosis, la llamada disyunción meiótica. Puede dar como resultado un espermatozoide con una copia extra del cromosoma Y. Si uno de estos espermatozoides atípicos contribuye a la formación genética del niño, este tendrá un cromosoma Y extra en cada célula de su cuerpo. Esta anomalía rara vez se hereda a la descendencia. Las manifestaciones que estas presentan, donde los síntomas y signos perceptibles del síndrome XYY pueden variar de forma considerable. Algunos chicos no presentan ningún signo evidente, mientras que hay otros que presentan síntomas muy leves. En algunas ocasiones, este trastorno provoca problemas importantes, como presentar los siguientes síntomas físicos en alguna medida o bien todos ellos. Tienen mayor estatura que la promedio, escaso tono muscular o debilidad muscular, lo que recibe el nombre de hipotonía, dedos curvos y de color rosado, lo que recibe el nombre de clinodactilia, ojos muy separados, lo que se llama hipertelorismo, y acné quístico durante la adolescencia. Su incidencia es cerca de cada 1000 niños nacen con el cariotipo 47XYY. Y su incidencia no es afectada por la edad avanzada, tanto maternal o paternal. El diagnóstico, para diagnosticar este síndrome del cariotipo 47XYY, se analiza una muestra de sangre a fin de detectar la presencia de un cromosoma Y de más. Y antes de nacer se puede detectar esta afección a través de un análisis cromosómico, donde la prueba se puede hacer con el líquido amniótico que rodea al feto o el tejido extraído de la placenta materna o sangre materna. Entre los tratamientos pueden incluir visitas regulares al médico, donde pueda supervisar el desarrollo del niño en busca de retrasos evolutivos, dificultades sociales relacionadas con el lenguaje y servicios de apoyo educacional. También puede ser servicios de intervención precoz como la logopedia y la fisioterapia, que pueden mejorar el habla, la lectura, la escritura del niño. También pueden ayudarle a ganar fuerza y capacidad de coordinación. La terapia ocupacional y la terapia de la conducta pueden ayudar a que el niño mejore su desarrollo de confianza de sí mismo y a relacionarse con otros niños. Y por último, también la atención psicológica.